Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, seámoslo siempre. Hoy es un día muy especial aquí en Somos Libros porque hoy por primera vez en el programa un invitado repite el plato. Así es, el año pasado en la Feria Internacional del Libro del 2017 entrevistamos a Margot Glantz por su libro Por breve herida y ahora tiene un nuevo libro que está espectacular, es una disección de la época de las redes sociales. Y vamos a conversar con ella por segunda vez, una conversación muy interesante, y le vamos a preguntar a su compatriota Mario Velatín cuál es su libro inolvidable. Mi nombre es José María Salazar Núñez, quiero agradecer a Pinturas Majestad, recuerda Pinturas Majestad es bueno para ti, y quiero agradecerte a ti por ver el programa, pero sobre todo por decir, somos libros, seámoslo siempre. Acompáñame, vamos. Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, y hoy vamos a entrevistar un año después a Margot Glantz, quien ha vuelto a la Feria Internacional del Libro de Lima, esta vez para presentar su libro Y por mirarlo todo, nada veía. Hola Margot, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, muy bien. ¿Y usted? Bien, muy bien. Quería hablar directamente del libro. El año pasado estuvo aquí presentando Por breve herida y esta vez vuelve con la idea fragmentaria, como siempre en su escritura, pero esta vez lo lleva al ámbito de la actualidad, al ámbito del Twitter, de las redes sociales. Cuéntanos un poco cuál es la idea detrás del libro. Bueno, las redes sociales son un pretexto que disparan la posibilidad de escribir un libro como este, porque al revisar los periódicos, que ya casi no los reviso, sino lo que en las redes sociales aparece de las noticias actuales, me asusta o me impresiona, me impacta el hecho de que las noticias se siguen unas a otras sin que haya absolutamente ninguna jerarquización entre las cosas. Es decir, que puede ser algo verdaderamente terriblemente banal, o algo terriblemente importante, y todo se pone exactamente en el mismo nivel. Hace mucho que lo he venido trabajando, me he venido dando cuenta de eso, pero con las redes sociales se hace muchísimo más flagrante, ¿no? Entonces empecé a trabajar toda una serie de textos y los fui combinando, coleccionando y organizando, estructurando un libro en donde las noticias de toda índole se acumularan, pero que se acumularan con un orden pues muy cuidadoso, para que esa ordenación diera cuenta de un fenómeno que nos está invadiendo y que es muy importante reflexionar sobre él. Interesante, porque claro, usted habla de la no jerarquización de las noticias, de la hiperinformación, de la hiperdemocratización de la información casi, hasta un punto que no podemos distinguirlo. Y es bastante interesante porque nuestra relación con la información es, Lipovetsky, el filósofo, lo llama ligero, no hay, o sea, nos podemos interactuar de la misma manera con la noticia en Facebook, el post sobre una masacre en Siria, que es sobre el último escándalo de Kim Kardashian, ¿no? Hay como una relación ligera. ¿Cómo hacer algo, un texto así sin caer en la ligereza misma de la época? Yo no creo que sea ligero. Parecería ligero o superficial, pero en realidad es muy importante darse cuenta de que esa no jerarquización, esa nivelación de las noticias produce un acostumbramiento en la gente frente a todo aquello que puede ser subversivo, violento, ¿no? Entonces hay como una falta de conciencia crítica, porque lo que más sucede últimamente, es decir, que las redes sociales son importantes, pero yo las utilicé como un pretexto para organizar otro tipo de texto, ¿no? Es decir, sirve como material bruto para luego trabajar algo mucho más profundo, es decir, para quitarle pues, lo que se dice la ligereza, ¿sí? Para demostrar que no es ligero lo que está pasando, que al contrario, es una especie realmente de actualización de lo que llamaba Orwell el Big Brother, muchísimo más que la televisión, porque está ejerciendo un control cada vez más terrible sobre la mente de la gente y sobre los jóvenes, ¿no?
decir, cuando me hacen entrevistas sobre esto, los jóvenes, que me parece muy interesante, todos dicen que muchas de las noticias las habían leído, pero se les olvidan inmediatamente, y que al ponerlas yo dentro de una jerarquización aparentemente arbitraria, se daban perfectamente cuenta de ciertas cosas, ¿no? Entonces a mí me pareció realmente una respuesta muy interesante para lo que yo había planteado en este libro. Esa idea se remite al título del libro, ¿no? Y por mirarlo todo nada veía, digamos, esta idea que habla usted de tener conciencia de las cosas, de un poco, y eso es algo que ha estado en todos sus libros, a veces relacionado más al tema del cuerpo. Hablábamos de Por breve vida, ¿no? Que se habla mucho del cuerpo. ¿Cómo es cuando usted está haciendo el proceso de investigación o el proceso de idear el libro? ¿Cuán importante es la estructura, en este caso fragmentaria, para dar esa idea y impulsar? Porque es un texto que, digamos, te habla acerca de lo importante que es conocer, pero es un texto que por cómo está escrito y dividido desde su estructura, ya te llama a tener conciencia, ¿no? Es un texto en el que no puedes leerlo como en el avión, ¿no? En un momento y olvidártelo. Sí, lo puedes leer en el avión si quieres, ¿no? Y creo que alguna gente lo ha leído en el avión. Digo, lo que a mí me parece importante, lo que tú estás diciendo, que es un texto fragmentario, pero al mismo tiempo es un texto muy unitario. Es decir, porque a través de pequeños textos divididos solamente por puntos y comas, encuentras algo que es que se va relacionando de una manera imperceptible. Hay un hilván textual muy cuidadoso que te va permitiendo encontrar ciertas cosas que aparentemente no están allí, ¿no? Es una estructura bastante invisible, pero muy, bueno, estoy aquí verdaderamente sintiéndome reina de Roma, pero no. Es decir, creo que es un libro, a mí me gustó mucho hacerlo, y ha tenido una respuesta muy que me emociona mucho, porque de alguna manera, aunque los libros se escriben de una manera consciente, semiconsciente e inconsciente, produce algo que yo hubiera querido que produciera, ¿no? Entonces, no es ligero en ese sentido. No, en absoluto. Y eso me parece interesante, ¿no? Dice que parece fragmentario, pero tiene una estructura detrás. Eso también nos remite al cómo se está viendo la información, porque nosotros vemos, claro, Facebook es fragmentario, uno ve, pero hay detrás toda una maquinaria y un capitalismo muy fuerte. Eso también era la investigación. Bueno, es decir, en realidad hemos visto que el Facebook o el Twitter o el Instagram, aunque yo no lo practico, y otro tipo de aplicaciones, como les llaman en las redes sociales, han sido muy benéficas en muchos sentidos, muy extraordinarias, revolucionan hasta la manera de pensar y de escribir, pero al mismo tiempo insidiosamente se apoderan de nuestras mentes y crean una dependencia muy brutal, ¿no? Entonces a mí eso me parece muy interesante de trabajar, ¿no? Pero al mismo tiempo yo no podría cuando usted me habla y por mirarlo todo nada veía, yo me remito a unos versos del Primero Sueño de Sor Juana, que dice: por mirarlo todo nada veía, ni discernir podía, ¿no? Entonces, en realidad, ella dice, y por verlo todo nada había, ni discernir podía, por hacer el verso más perfecto, ¿no? Entonces, justamente a mí me pasaba eso, y me pareció que como Sor Juana en el Primero Sueño, que está absorta en el universo, viendo el cúmulo de fenómenos que están apareciendo frente a ella, que llega un momento en que ella se siente verdaderamente obnubilada, totalmente desesperada, porque no sabe cómo ordenar el caos de ese universo tan infinito y tan plural, ¿no? Entonces lo que ella hace es justamente detenerse en el camino, y por mirarlo todo nada había, y ni discernir podía, para poder discernir lo que está viendo. Y a mí me pareció un poco lo mismo, me pareció un epígrafe perfecto y un título perfecto, porque decía con palabras hermosísimas, porque Sor Juana era una gran poeta, algo que yo estaba viendo. Es decir, el cúmulo de noticias era tal que llegó un momento en que era imposible discernir cuáles eran las más importantes. Entonces creo que me sirvió como de pábulo para organizar el texto, un poco a posteriori. Y hablando de Sor Juana y de esa necesidad de discernir, ¿es el arte una manera de discernir en esta época? Yo creo que sí, es decir,
A mí me parece que el arte no puede contestar las cosas, no es un mensaje, como dice usted, ¿qué mensaje tiene usted para nosotros, maestra? Yo no tengo mensaje, es un texto que la gente tiene que deducir, discernir qué mensaje tiene. Por eso lo trabajo cuestionando, es decir, que pregunto, no contesto. Y la gente que lo lea tiene que preguntarse a su vez y contestar si puede contestar o si quiere contestar. Bueno, muchísimas gracias, Margot. Realmente con ese mensaje nos despedimos. Y recuerden desde aquí con Margot Glantz, Somos Libros. Seamos siempre. Muchas gracias. ¿Así? Seguimos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, y estamos aún en el marco de lo que nos dejó la Feria Internacional del Libro de Lima, y vamos a conversar con uno de los autores invitados más aclamados, y justamente Mario Velatín. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí. Bueno, ¿cuál es para ti un libro o libros inolvidables? Bueno, esa pregunta es espantosa. Gracias a eso hice un libro, ¿no? Donde inventé un autor, porque Shiki Nagaoka, porque justamente me pidieron en una institución en México un ciclo de tu autor preferido, ¿no? Entonces yo me lo creí, ¿no? Dije, mi autor preferido, y me pasé 10 días pensando primero cuál era mi autor preferido, pero al momento de elegir uno, descartaba 20, ¿no? Y entonces decía, no, ese no es mi preferido, entonces resolví inventándolo, ¿no? Pero ahora se me viene a la memoria, se me viene así rápido, porque justamente voy a hablar sobre él, y estoy como revisándolo, en un libro de Robert Balzer, que el Instituto Benjamenta, ¿no? El Jacob von Gunther, ¿no? Que es las crónicas de un personaje encerrado, también un lugar recluido, que es el Instituto Benjamenta, que es una escuela para sirvientes, ¿no? Y entonces es como las reglas para ser un buen sirviente, ¿no? Y entonces es como las reglas al revés, ¿no? Todo trastocado, ¿no? Mientras más sirvas a tu dueño, a tu amo, mientras más servil seas, o sea, todo lo contrario a lo que a la libertad, la igualdad, las leyes del triunfo, ¿no? Ahí es la competitividad, exacto, ahí es como tienes que ser un buen sirviente, ¿no? Y ese libro es genial, y hay una película también que se llama Jacob von Gunther. Sí, sí, entonces ese libro es el que ahorita no es mi preferido en el mundo, pero es un libro que de ahora, ¿no? Sí. Ya mañana Hace mucho, pero voy a hablar sobre él, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias Mario, y recuerden desde aquí con Mario Velatín, Somos Libros. Seámoslo siempre. Mario, muchísimas gracias, ha sido un placer conversar contigo. Gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Mario Velatín, muchísimas gracias a Margot Glantz, muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro de Lima, al equipo de prensa sobre todo por su amabilidad siempre, y al Hotel Los Delfines también, y a Pinturas Majestad. Pinturas Majestad es bueno para ti, como también es bueno para ti revisar Facebook, porque ahí estamos soltando todos los programas semanalmente, de verdad están muy interesantes, ya saben, chequen las novedades en CNB, en la página de Facebook, y en la de Somos Libros, las direcciones deben estar por aquí. Y si quieren hacer una maratón de Somos Libros o de la otra parrilla de nuestra plataforma digital, pueden entrar a cnbtvdigital.com, una página de verdad necesaria para todos nuestros televidentes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Quiero que recuerdes algo que quizá no he dicho nunca, pero creo que es importante. Somos libros, seámoslo siempre. Chao, hasta la próxima.